los demás, que no me oigan atrás de la persona. ¿Qué es murmurar? Significa que, hermanos, hablar entre dientes. Significa hablar entre dientes. Ese es uno de los problemas, hermanos, más comunes dentro de muchas de las iglesias de la actualidad. Mira qué sabroso es hablar entre dientes. Nos gusta, oigan, ¿sabías que esto? Eso, hermanos, es un reto que la iglesia tiene que vencer. Es un mal de la iglesia, un conflicto, un problema. Porque entonces, hermanos, no edificamos a que nos está oyendo. Primer punto. Hechos 6:1 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una ¿qué? Murmuración. Estoy hablando de iglesia primitiva, aquella iglesia modelo, fíjense, de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Hermanos, ya no estaban contentos. Decían, mira, ¿por qué a nuestras viudas no las atienden? Y a las de ustedes, y la de los hebreos sí. Entonces empezaba ya a ver esa crítica subyacente, así por abajito del agua, bajo la mesa, lo que decimos las pataditas abajo de la mesa. Ya había iglesia eso, hermanos. Y aquella iglesia que les decíamos que comían juntos, que estaban unánimes, que se repartían los bienes, miren nada más ahora cómo está. Hermanos, el enemigo es muy sutil. Tenemos fuertes enemigos. ¿A dónde? ¿Afuera o adentro? ¿Dónde los tenemos? ¿Cuáles serán más pesados? ¿Los de afuera o los de adentro? ¿Cuáles serán más destructores? ¿Los de adentro o los que están afuera? Los de afuera ya sabemos cuáles son. Y los de adentro, cuidado, tenemos que tener mucho tacto para saber quiénes son los de adentro. Dios quiera que nuestra iglesia no tenga enemigos internos, porque no vamos a crecer, hermanos. Nuestra iglesia, en lugar de ir multiplicando, se va a ir hacia atrás. Y qué lástima, ¿verdad?, que tengamos esta gran visión y esta gran misión, hermanos, y este gran esfuerzo de los líderes, este gran esfuerzo de los pastores, del pastor, la iglesia estando destruyendo, buscar comiendo desde adentro, así desbaratándola. Es una lástima. Yo he visto iglesias, hermanos, muy hermosa. Conocí una iglesia bautista de 1500 miembros en la Ciudad de México, y llegó un fulano de Guanajuato, así como Ananías y Zafira, o no sé, como a lo mejor como los formuladores, pero llegó con una visión de desbaratar la iglesia, y la desbarató, la dividió. Y cuando yo una vez fui a la iglesia bautista de la Ciudad de México, muy hermoso, un templo hermoso que tenía ahí en el metro Hidalgo, hermanos, ya estaban, la mitad y la mitad estaba en otro lugar. Miren el costo. Miren, hermanos, el sangrado del cuerpo de Cristo. Cuidado, Yo sé que ustedes tienen mucho, ustedes tienen todos tenemos un gran amor a la obra de Cristo. ¿Y qué nosotros sentiríamos que la iglesia, por esos murmuradores, por esos hipócritas, se nos fuera desbaratando? ¿Verdad que no? A ver, ¿quién estaría triste? ¿Quién estaría lamentándonos que la obra de Cristo tan hermosa en Siloé, si nos fuera hacia atrás? Dios quiera, ¿verdad?, que no haya eso en nuestra iglesia. Muy bien. La murmuración que refleja, primero, inconformidad con los líderes. Lo primero que pasa, el líder, hermanos, los que saben de liderazgo no me van a dejar mentir. El hombre o la mujer que va a la cabeza, que va dirigiendo un grupo social, siempre va a encontrar oposición, inconformidad. Siempre va a encontrar alguien que no, eso no lo quiero hacer bien. Por eso se requiere, hermanos, que el líder tenga una preparación o tenga ese talento de liderar para convencer a todos. Con uno que le quede en contra, ya estuvo que lo va a estar comiendo. Primero, inconformidad con los líderes. Inconformidad con el maestro. Vamos a revisar en la iglesia. Inconformidad con el pastor. Inconformidad con los líderes de los grupos. Inconformidad con el que está tocando. En fin, empezamos a estar inconformes.
2, resentimientos no superados. Empiezan a llevar resentimientos que no los superan. 3, defensa de intereses personales. Nos ubicamos en las cuestiones personales y dejamos las cuestiones colectivas de grupo. Y yo quiero esto porque a mí me interesa esto. Interés personal no destruye un grupo social. Y inmadurez de la persona. Por eso siempre estamos invitándolos, lean, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a crecer, hermanos, para que evitemos todo ese tipo de conflictos y entonces no caigamos en inmadurez y empezamos a murmurar. Hermanos, miren qué conflicto tenía la iglesia primitiva. Esa fue la iglesia primitiva, pero también la iglesia de estos tiempos, del siglo XXI, tiene serios conflictos. ¿Cuál fue la solución que enfrentaron los apóstoles en aquella época? Convocaron a la comunidad de discípulos y nos involucraron en la solución. Buscaron un equipo de discípulos, vamos a ver cómo solucionamos el problema. Redefinieron prioridades, fue lo más prioritario. Y luego delegaron tareas y luego ¿qué? Ministerios. Así fue como solucionaron los problemas en aquella época. Tercer punto. El tercer reto que tenemos como iglesia de hoy, la de ayer, que fue la iglesia primitiva, había divisiones y celos. Y aquí ya pasamos a la iglesia de Corinto. Había divisiones y celos. Los problemas de iglesia de hoy, por lo general, aterrizan en divisiones. ¿Y saben, hermanos, qué significa una iglesia dividida? ¿Han vivido una iglesia dividida? Yo sí la he vivido, no aquí, en la iglesia bautista. Hermanos, la iglesia dividida es triunfo de Satanás, es anclar al cuerpo de Cristo, es desmotivar al cuerpo de Cristo. Sí, amén. Así es. Desprenderse un grupo, hermanos, y irse blasfemando de la iglesia. ¿No saben qué es lastimante esto a los que se quedan? Divisiones y celos. Otro reto de la iglesia. Hermanos, Dios quiera que nunca nos dividamos. Ya no quiero vivir yo divisiones. No sé si ustedes. Ya no quiero yo estar en esa circunstancia. Porque es muy feo, hermanos, vivir este problema. La iglesia de Corinto estaba dividida y había celos entre sus integrantes. Hablando de Corinto, hablamos hoy de escuela dominical, los que asisten a la escuela dominical. A ver, hace la mano lo que viene en la escuela dominical, no lo que evidencia a los demás. Miren cuántos. Ay, la iglesia y lo aprende diario. Bueno. En la escuela bíblica dominical estamos viendo un tema durante 6 meses de Corintios. Y hoy vimos la primera lección, y efectivamente Pablo dirige esta carta a los corintios porque le llegaron los informes allá en Éfeso, donde él estaba, que la iglesia estaba a punto de dividirse y había celos, había problemas. Había serios problemas en Corinto. En la iglesia de Corintio había serios problemas, hermanos y amigos. Y uno de los problemas graves es esa amenaza de división y de celos. Y por eso manda esta carta a Pablo. Había muchos problemas en Corintio, en la iglesia, hermanos. Corintio era una ciudad, decía a los hermanos, un paraíso comercial. Así como hay paraísos fiscales, hay paraísos comerciales. Un paraíso fiscal en la actualidad es las Islas Caimán, donde fui al viaje. Es decir, no pagan ningún impuesto porque usted tenga su dinero en los bancos. Hay 570 bancos ahí en Islas Caimán. Pero bueno, ese era paraíso fiscal. Pero Corinto era paraíso comercial. ¿Qué es esto? Que había muchas facilidades fiscales del gobierno para que usted hiciera comercio, los corintios hicieran comercio. Era una ciudad donde entraban, salían, viajaban comerciantes. Es una ciudad griega. Y había muchos ricos ahí y también pobres.
Y en la iglesia de Corinto había también ricos y había pobres. Se habían convertido ricos y pobres. Y los ricos discriminaban a los pobres y los veían mal. Mira, los pobres lo hacían un ladito. Entonces estaba medio dividida, una fila de ricos, otra fila de pobres. Y los ricos no querían nada con los pobres. Vean la iglesia de Corinto. ¿Te parece a la primitiva, verdad? Nada que ver. Muy bien. Entonces Pablo, hermanos, le llegó esta noticia y informe de que en la iglesia de Corinto había esa discriminación, había esa división, había esos celos, y escribe esta carta, la primera carta. Y veanla, qué bonito escribe Pablo a los Corintios. Muy bien. La iglesia de Corintios estaba dividida y había celos entre sus integrantes. Vean lo que dice 1 Corintios 1:10. Dice: os exhorto pues,